Pues en esta mañana vamos a ver qué es el discernimiento. Y es algo donde la Biblia da mucho enfoque, le da mucha importancia. Y es verdad también que hay mucho pueblo cristiano que no le da tanta importancia, que no busca discernimiento. Pero en todas las Escrituras nos insta a que podamos ejercerlo, a que podamos indagarlo, que podamos anhelarlo y buscarlo. En Santiago dice que el que está a falta de sabiduría que la pida y que Dios la da abundantemente y sin reproche. La necesidad del discernimiento. Hay un reproche que Dios le ha hecho al pueblo, y era su pueblo, el pueblo de Israel, y dice que iba cautivo por falta de discernimiento. Ya no era tanto porque habían pecado, porque se habían extraviado, porque adoraban otros dioses, sino que la falta de discernimiento engloba todo eso. Están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. O mejor dicho de otra manera, lo que ellos han sembrado, lo han cosechado. Lo que podría pensarse que fue un castigo de Dios, no, ellos mismos buscaron su propia perdición. En Isaías 27:11 también nos dice que el pueblo de Israel llegó a un momento dado donde el pueblo ya no tenía discernimiento. No es pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Podemos pensar, wow, qué Dios más malo, tan castigador. Pero realmente cuando el hacedor, cuando el creador no tiene compasión de su pueblo, es porque había puesto en sus manos la posibilidad de poder entender, de discernir las cosas, pero ellos fueron detrás de sus propios deseos, detrás de su propio corazón. ¿A dónde apunto con esto? Bueno, ahora me saltó de dos. Ahí. La oración de Pablo por discernimiento. Es una oración resumida ahí en un versículo, pero que engloba muchísimo. Él pide en oración para los filipenses de que su amor vaya creciendo, que abunde aún más y en conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino de conocimiento verdadero. No almacenéis conocimiento a la ligera, conocimiento basura, sino verdadero, que está fundado en la palabra de Dios y en todo discernimiento. Pablo sabía que si los filipenses tenían amor los unos por los otros, crecían en conocimiento verdadero y tuvieran ese discernimiento, eso englobaba muchas áreas de su vida. Es como un paraguas amplio que afecta a varias áreas de su vida. Es una oración completa resumida en ese versículo. El discernimiento espiritual es la habilidad de poder distinguir la verdad del error. Necesitamos eso, porque hoy en día hay muchas corrientes equivocadas, muchas falsas doctrinas, incluso en el ámbito evangélico, y necesitamos discernimiento para diferenciar la verdad del error. El discernimiento espiritual también es la habilidad de ver lo que está oscuro, lo que no está transparente, lo que no está tan nítido, es ver más allá de lo aparente, es poder discernir más allá de las palabras, la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios, a través de su palabra. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, está la palabra bin 250 veces. En el inglés es traducido como perspicacia, y en el castellano como entendimiento. Y cuando lo menciona en el Antiguo Testamento, da a entender que el discernimiento tiene que ver con poder considerar las cosas, poder percibirlas y también ser prudente, no ser impulsivo a la hora de opinar, a la hora de juzgar una situación con cautela. La otra palabra en el hebreo es ben. Tuvimos el bin y ahora el ben, que significa el poder discernir, el oír, el escuchar, el ver entre líneas. De ahí viene la expresión.
saber escuchar entre líneas o saber leer entre líneas. Cuando te habla una persona, no escuches solo lo que te dice, trata de escuchar más allá de sus palabras. Y eso es tener discernimiento. ¿Qué es lo que realmente te está comunicando? Por ejemplo, un día de lluvia, Loida me puede decir, ¡buf! Está lloviendo. Y si no percibo lo que me está diciendo, yo digo, tranquila, que ahora saco el paraguas, toma, para la lluvia. Y realmente me está diciendo otra cosa. Está diciendo, este día me está poniendo triste. Entonces necesito discernimiento para saber qué es lo que me está tratando de decir a través de sus palabras. Hay un rey, el rey Salomón, pues tuvo un padre que fue el mejor rey que tuvo la nación de Israel. Y cuando tienes ese nivel de reconocimiento respecto a lo que fue el rey David, pues Salomón se veía muy pequeño. Y dice, yo no voy a llegar a la altura de mi padre, es algo imposible. Pero Dios se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Vas a empezar a gobernar una nación, ¿qué es lo que pides? Bueno, y Salomón pues salta sobre la ocasión. Da a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tan grande? Era tan numeroso, tan grande el pueblo de Israel, que Salomón se veía muy pequeño, se veía insuficiente. Yo no tengo la capacidad para poder llevar esta nación hacia adelante. Necesito de ti, oh Dios. Y tenemos la otra expresión, bina, que tiene que ver con discernir los tiempos, tener discernimiento para entender los tiempos en los que vivimos. Necesitamos, en cada siglo, en cada época, y más aún hoy en día, en la época que estamos atravesando de la pandemia, entender los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos discernimiento para entender que el mundo va hacia una globalización, que habrá un gobierno mundial, que está profetizado en la Biblia, que la venida de Cristo se acerca. Necesitamos discernirlo, porque eso va a cambiar quizás nuestra forma de vivir, nuestra vida cristiana. Va a cambiar quizás nuestra forma de pensar y vamos a readaptar más nuestros pensamientos a su escritura, a la palabra de Dios. Va quizá a cambiar nuestros objetivos en nuestra vida, nuestras prioridades. Y necesitamos, pues entonces, saber discernir los tiempos en los que vivimos. Los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Necesitamos hoy en día ser expertos en discernir los tiempos en los que vivimos y no vivir en la inopia, no sabiendo lo que está pasando en nuestro entorno. Está la otra palabra del hebreo para definir discernimiento, que es tebuna, que es la habilidad para decidir un curso de acción. Es decir, que el discernimiento no es solo el entender, el comprender, el saber leer entre líneas, sino también tiene que ver con la acción. Si tengo buen discernimiento, tomaré una buena acción. Esta decisión que yo tomo, yo sé que tengo que ir hacia esta dirección. Quiere decir que en mi vida voy a encontrarme a veces en situaciones donde tengo pues un abanico de decisiones, un abanico de posibilidades, y en la cual necesito discernimiento para saber hacia qué dirección encamino mi vida, qué decisión y qué acción voy a tomar. Porque hay decisiones o acciones que aparentemente yo veo el lado o el aspecto humano y digo, aquí es más provechoso, me pagan más, o lo que sea, y me lanzo. Pero luego resulta que son muchísimas horas que me convierto en esclavo del trabajo, que ya no puedo reunirme con mis hermanos, y el otro, que aparentemente pues no era una buena decisión, pero sí tenía más tiempo libre y también con lo que me pagaban pues podía ir rodando durante el mes. Necesito ese discernimiento, que Dios me vaya guiando. Diacrino, en el griego, viene apoyando lo que iba diciendo el Antiguo Testamento. Discernimiento es la separación entre el bien y el mal, el poder hacer distinción entre lo puro y lo impuro, entre lo blanco y lo negro,
el poder juzgar las situaciones conforme a Dios y filtrarlas a través de su palabra. En Hebreos, el escritor de Hebreos le escribe a los hebreos y les dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. No tanto porque fuera difícil, sino que la capacidad de los oyentes no era tan buena como para recibir todo el contenido que Pablo quería transmitirles. Pablo o el escritor de Hebreos. ¿Por qué? Puesto que os habéis hecho tardos para oír. Es como si tú quieres explicarle algo complejo a un niño, no lo va a entender, no lo va a comprender. Pero aquí eran todos adultos, pero él los compara a niños, algunos niños y algunos adultos. Algunos ya debierais ser maestros, es decir, lleváis ya tiempo en el Señor, lleváis años quizás, y tenéis otra vez necesidad de que alguien os enseñe los principales elementos de los oráculos de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿La leche qué es? ¿Qué alimento es? Es la palabra de Dios. El alimento sólido es la palabra de Dios. Y no le reprocha de tomar leche, pero sí del tomar solo leche. No puedo estar solamente con el Salmo 23. No puedo estar solo con esos 2 o 3 versículos que me hacen bien y me reconfortan mi alma. No puedo estar solo con mi devocional de 5 minutos diarios. Eso es leche. Eso es, pues, no voy a madurar, no voy a crecer en el Señor. A veces está esa excusa, ¿no? Mira, lo que cuenta es la calidad, no el tiempo. Pero eso es mentira. Para obtener calidad necesita invertir tiempo. Y así en todas las cosas. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, es decir, para los maduros, los cuales por la práctica de la meditación de la palabra, de su relación con Dios, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Si uno quiere discernimiento, tiene que alcanzar la madurez. Es imposible ser un niño espiritual y pretender tener discernimiento. Es lo que nos está queriendo decir aquí. El discernimiento es el que diferencia entre el bien y el mal. Uno que tiene como fundamento la Escritura, la palabra de Dios, y la tiene atesorada en su corazón, sabrá diferenciar perfectamente el bien y el mal. En esta sociedad hay muchas cosas que aparentemente proclaman como que está bien, pero que la Biblia vemos que Dios lo considera como mal. Así que el discernimiento requiere del estudio profundo de la palabra. El discernimiento es para las personas dirigentes, es decir, aquellos que tienen los sentidos ejercitados, los que toman su tiempo en la palabra más que en Netflix, los que invierten más tiempo en la lectura, en la meditación de su palabra, en su tiempo de conexión con Dios, más que con el mando de la tele. Discernimiento, una cualidad del cristiano maduro. No todo cristiano discierne bien. Es decir, que aquel que es consumidor de leche, aquel que pasa sus 3 minutos diarios en la presencia de Dios, no puede pretender tener discernimiento en la vida. No puede tampoco pretender tener madurez. El cristiano que no progresa, regresa o retrocede, tiene un entendimiento pobre. Y es lo que les está diciendo aquí el escritor: sois tardos para oír. No tenéis esa capacidad. Es decir, que el crecimiento es como si fueran escaleras en las cuales pues, yo voy avanzando y creciendo en Dios, y llega un momento en que ya no quiero comer más el chuletón de carne y prefiero volver a mi leche. No hay estancamiento. O crezco o mengua, pero no hay estancamiento en Dios. Ya me he dado cuenta de personas que en un momento dado sabían más de la palabra y que pasado un cierto tiempo parece que se les ha olvidado la mitad de lo que han aprendido. Retroceso. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros.
La Biblia nos insta a madurar, a ser maduros. Muchas veces hacemos lo contrario, somos maduros en la malicia y somos infantiles en la forma de pensar. Pero podemos cambiar esa situación. ¿Qué malicia tienen los niños? Muy poca. ¿Qué malicia tiene Emma? Su malicia es que si tiene un objetivo, ve una chuche o quiere algo, pues va a ir a por ello y hará todas las vueltas que sean necesarias para alcanzar su objetivo. Pero su malicia no va más allá, porque es una niña. Seamos maliciosos así, pero maduros en la forma de pensar. El Señor se deleita en el cristiano que discierne. La nación de Israel había sido consumida por falta de discernimiento. Pero aquí el rey Salomón, ya en esta época, pues tiene por delante una tremenda tarea, que es la de gobernar y la de juzgar una nación. Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Vemos la humildad. Vemos cómo se dirige a Dios, con humildad. Yo no soy capaz. Pablo lo reitera, dice que cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Fuerte en Dios, en Él, pero en mis propias fuerzas no. No quiero ser fuerte en mis propias fuerzas. Espero ser siempre débil en mis fuerzas para poder apoyarme en las fuerzas del Señor. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso, que no se puede numerar ni contar por su multitud. Das pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y es verdad que en alguna situación, pues nos relata la Biblia de alguna situación donde vinieron dos mujeres con un bebé y las dos venían peleadas. Este es mi hijo y la otra no, este es el mío. Una tiraba por los brazos, la otra por las piernas, que es mío, no. Y Salomón dice, pues traedme una espada. ¿Para qué? Pues mira, lo vamos a partir por la mitad y tan a gusto. Tú te quedas con la derecha y tú con la parte izquierda. Ay, no. Déjaselo a ella. Mejor que el niño viva, da igual si yo no lo tengo. Tú eres la madre. Porque tú has preferido que viva el niño antes de tenerlo tú. Era una sabiduría especial. Y vinieron de países lejanos solo para escucharlo, para oírlo. Y al haber pedido eso, además Dios le dio todo lo que no pidió. Un montón de riquezas y un montón de cosas. Porque no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Y aquí yo he hecho conforme a tu palabra. Y en Santiago también nos recomienda que el que esté a falta, que la pida a Dios. Hay esa promesa y Dios la da. Y muchos, si no tienen sabiduría, es porque no le dan importancia, la verdad, le da igual. Yo ya sé lo que creo, yo sé lo que pienso, yo ya sé cómo manejo mi vida, ¿para qué más? Pero en Dios no hay techo, siempre hay más. Dios se deleita en el cristiano que discierne. ¿Quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Él pidió discernimiento, porque habría muchísimas situaciones que se le iban a enfrentar y cada situación es diferente. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus complejidades, es un universo. Y cada vez más en el equipo pastoral se necesita discernimiento. Discernimiento de lo alto y en el liderazgo también. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia va creciendo, ya no podemos dedicar las mismas horas que se dedicaban cuando éramos 15 personas. Tiene que ir todo ahora mucho más fluido, mucho más rápido. Por eso necesitamos esa dependencia de Dios, esa sabiduría de Dios, de lo alto, constantemente. Cuando aumentan las opciones y la complejidad, pues aumenta la necesidad de discernir. Hay varias opciones. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál tengo que elegir? Si yo me baso en su palabra, si yo conozco su escritura, si tengo el Espíritu Santo, si soy maduro en la palabra, sabré
cuál es la opción. Conforme Dios, no conforme a mi criterio humano, no conforme a mis beneficios humanos, sino conforme el Espíritu Santo me vaya guiando y que irá conforme a su palabra. Hijo mío, si recibes mis palabras, nos dice Proverbios, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Hay que anhelarlo, hay que desearlo. Suponer que ahí fuera, en el patio, no hay asfalto, es un césped, ahí con barro. O vamos a dar una pala a cada uno. Hay 1 millón de euros escondidos en alguna parte. 3, 2, 1, ya. Buah. Iríamos todos como locos con la pala. Nos olvidamos del reuma, de la artritis, ahí todo el mundo está sano. A hacer agujeros ahí como locos, a ver a quién le toca ese millón. Y es lo que está diciendo aquí. Si buscas la sabiduría de Dios, como uno está buscando la plata y la atesoras, entonces entenderás y conocerás lo que es el temor del Señor. Tendrás discernimiento, tendrás sabiduría de lo alto. Pero si no hay ese deseo, ¿cómo demuestro que no hay ese deseo? Pues eso, sigo tomando leche y ya está, y me conformo. Es como que me voy manteniendo. ¿Cuáles son los requerimientos para discernir? El Espíritu Santo. Pero el hombre natural no acepta o no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces hay situaciones donde sí, se necesita del Espíritu Santo. Entonces, si no estoy conectado ni con su palabra y no tengo esa conexión con Dios, no puedo discernir. Es imposible. No hay discernimiento que pueda valer. Decía Proverbios, si recibes mis palabras, aquí tenemos su palabra, que ha costado 1600 años escribirla y otros cientos de años poder traducirla a nuestro idioma. No sé el valor que le damos. A lo mejor seguro que más de uno tenemos hasta varias versiones y no le damos el valor al contenido, el valor que tendríamos que darle. Tenemos que tener esa conciencia informada. Atesoras mis mandamientos dentro de ti. Es decir, que a la base, en la conciencia de cada ser humano, tiene los mandamientos de Dios. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene los mandamientos de Dios en la conciencia. En el Antiguo Testamento, antes de que la ley o los mandamientos hayan sido dados a Moisés, esa ley ya existía, sino que fue dada en un momento dado de la historia, pero ya existía. Y Dios ha juzgado a personas del Antiguo Testamento por cosas que han hecho que estaban en contra de la ley de Moisés. Por ejemplo, Caín mató a su hermano. No estaba escrito en la ley, pero él sabía que lo que hizo no estaba bien. Y eso recayó sobre él y sobre su vida y sobre sus generaciones. Entonces, tenemos todos como un extracto de información en nuestra mente, una base, que Dios da a todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Pero que a través de su palabra podemos atesorar, podemos crecer en conocimiento, podemos meditar, profundizar y por ende madurar. El requerimiento para discernir, también hay que amar el poder discernir. Inclina tu corazón al entendimiento, búscala como a plata. Hasta donde yo deseo, hasta donde realmente mi corazón anhela el discernimiento de parte de Dios. Y para ello necesito esa actitud como la que tuvo Salomón. Humildad. Reconocer que dependo de ti, oh Dios. Necesito de ti. Yo aquí no puedo llevar esta tarea adelante. Y eso le agrada a Dios. Dice, yo te daré todo lo que necesitas para llevar a cabo la tarea a la cual yo te he mandado. Los opositores al discernimiento es nuestro propio corazón. Más engañoso que todo es el corazón. ¿Quién lo comprenderá?
La corriente de este mundo, ¿qué dice respecto al corazón? Haz caso a tu corazón, lo importante es lo que sientes. Y la Biblia choca contra ese pensamiento, dice totalmente lo contrario. No hagas caso a tu corazón, es engañoso. Dios es verdad, su palabra es verdad, pero nuestro corazón nos engaña. Las influencias culturales también a veces van en contra del discernimiento. Si en mi cultura está el comer la paella todos los domingos, yo veo que en la Biblia no me dice nada al respecto y tampoco en las líneas generales no me dice nada en contra. Entonces, puedo aceptar eso dentro de mi cultura. Ahora, si en mi cultura está el de matar a un cazador blanco, porque así su espíritu viene en mí y yo seré entonces más ingenuo, hay algunas tribus que piensan eso, pues entonces eso vaya en contra de los principios bíblicos. No puedo matar absolutamente. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A veces necesitamos que alguien venga y nos diga nuestras 4 verdades. Y nos sabe a rayos y nos sabe a mí amargo, pero en el tiempo se convierte en algo dulce. Menos mal que se atrevió a decirme las cosas. Me sentó mal, pero ahora lo entiendo. Es mejor eso, que no alguien que te dé la palmadita en la espalda por no ofenderte, pero que luego la cosa te vaya muy mal, porque no recibiste el consejo o el aviso debido en su momento. Otro opositor del discernimiento, pues alguien que tiene poco aprecio por la palabra de Dios. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Era Pablo, no era cualquiera, el que iba allí a la iglesia de Tesalónica y ellos tampoco tenían toda la Biblia completa, tenían pues el Pentateuco, la Torá, a lo mejor algún libro de algún profeta, pero con lo que ellos tenían, lo poco que ellos tuvieran, ellos lo amaban. Y escuchaban esa información de Pablo y la filtraban a través de las escrituras que ellos tenían. No es por desconfianza, Pablo, pero queremos asegurarnos. Vamos a verlo con toda solicitud, es que amamos esta palabra. Queremos estar convencidos y seguros que no nos viene con algún engaño, con algún invento tuyo. Un opositor del discernimiento es tener un bajo concepto de Dios, donde yo lo humanizo, por ejemplo. Digo, mira, me he enfadado con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Pero qué barbaridad. Es decir, que el concepto de Dios es muy malísimo. No sabes lo que estás diciendo ni sabes de lo que estás hablando. No puedes tener discernimiento de su parte si te diriges con esas palabras, hablando de Dios. Otro opositor es el enemigo, es el Satan. Jesús les anuncia a sus discípulos, mira que tengo que morir, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro, la criatura, habla con el Creador. Dice, hombre, que no te hagan eso, pobre de ti, te van a hacer pupa, mejor que nada de esto te acontezca. Y Jesús se dirige directamente a Satanás, hablando con Pedro, apártate de mí, Satanás, porque has puesto la mira en la cosa de los hombres y no en las de Dios. A Jesús no hacía falta que nadie le dijera de qué estaban hechos los hombres. No hacía falta que nadie le dijera en qué estaban pensando, porque Él muchas veces en situaciones vemos que les habla directamente a las cosas que ellos estaban pensando. Menudo discernimiento. ¿Por qué pensáis así? Y ellos, si no hemos abierto la boca, no lo necesitaba. El discernimiento era impresionante. Poco aprecio por la palabra. Eso, en este sentido. Los conceptos importantes a la hora de discernir, la realidad es objetiva, la verdad es objetiva. La verdad se resume en una persona. La verdad es Jesús.
Porque a veces hay muchas teorías, ¿no?, respecto a la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Jesús. Él dijo, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es universal, va más allá de cualquier cultura, es algo mundial. Y la verdad la descubrimos. No es que nosotros la creamos, no podemos inventar la verdad, porque la verdad ya preexistía antes de la fundación del mundo, sino que la verdad nos es transferida a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Así que, por eso, la verdad existe fuera de nosotros y nosotros debemos de ir a buscarla, alimentarnos de ella y tener esa comunión íntima con la verdad misma, personificada en la persona de Jesús. A la hora de discernir lo que la verdad no es, algo no es verdad o bueno porque produce resultados buenos. Sería lo que llamamos el pragmatismo. Mira, en este instituto hay una distribuidora de condones gratuitos para todos los alumnos. Así evitamos embarazos, ¿verdad?, y enfermedades venéreas que se puedan transmitir unos a otros, y eso es bueno. Pero no es bueno. Aunque obtengamos buenos resultados, va en contra de los principios bíblicos. Aunque tenga buenos resultados, eso no es lo que Dios desea para la humanidad. Algo no es verdad o bueno porque lo hice por amor. Es una ética situacional. Una vez una persona me dijo, menos mal, yo creía que tenía cáncer. Y tenía cáncer. Pues yo no me atrevía a decírselo. Yo me quedé ahí. Bueno, si no se lo dicen los médicos, yo pensé, para excusarme, ¿no?, ¿quién soy yo para decirle nada? Y fue un fallo mío, fue un error. Tenía que habérselo dicho. Algo no es verdad o bueno porque me hace sentir bien. Te tomas tu gramo de coca, te sientes estupendo, ¿verdad? O 1 kilo de helado de chocolate. ¡Buah! Pero no quiere decir que eso sea bueno. Me hace sentir bien, pero luego tengo consecuencias. Eso es falta de discernimiento. La fuente de verdad es Dios y es su palabra. Y punto. Y fuera de ahí no hay verdad. ¿Esto del mando? Vale. Algo no es verdad o bueno porque la cultura del momento es así. Es una ética cultural. Entonces, si tenemos como base la palabra, si tenemos como base a Dios, veremos que hay pensamientos culturales y que van cambiando a través de los tiempos, de los siglos. El pensamiento humano va cambiando de molde, es su forma de pensar, pero hay algo inamovible, que es Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra sigue siendo la misma y permanece para siempre. Y permanecerá más allá de la existencia de este planeta y de todo el sistema solar. Si hay, en la ética cultural, por ejemplo en el país de Malí, es normal que un hombre se case con 4 mujeres, sencillamente porque hay 4 veces más de mujeres que de hombres, porque las guerras han hecho que haya esa cantidad de hombres de menos. No quiere decir que eso sea bueno, tengo que discernir que no es correcto. Algo no es verdad o bueno porque sea legal. Mira, vamos a legalizar la eutanasia, vamos a legalizar el aborto. Es algo legal, pero no es bueno. No está conforme al corazón de Dios, no está conforme a las Escrituras. Por eso es tan importante aferrarnos a su palabra, para poder discernir las corrientes, los pensamientos, los tiempos en los que vivimos. Algo ilegal puede ser legítimo, como la proclamación del Evangelio en países donde prohíben que se predique la palabra. Es algo ilegal, pero es algo legítimo, es algo necesario. Es algo que Jesús dejó como encomienda, de que cada criatura pueda tener esa oportunidad de escuchar el Evangelio. Los errores a evitar a la hora de discernir: no condenes a nadie por asociación a otra persona con algún cuestionamiento. Mira, este tío es un macarra y el otro se junta con él, también será otro macarra. No, ¿por qué? Porque está hablando con el que tú crees que lo es, y tampoco lo es al revés. Mira, esta buena persona se toma un café con la otra, pues también será buena persona. No, tú tienes bastante información para emitir un juicio así.
Tengamos cuidado. No todas las doctrinas tienen el mismo peso. Ahí también necesitamos discernimiento. El liberal baja una doctrina de primer plano al plano de lo disputable y el fundamentalista sube al primer plano una doctrina de tercer orden. Es decir, una doctrina fundamental e importante es, por ejemplo, la resurrección de Jesús. Entonces, yo no voy a discutir con otro cristiano sobre si eso es verdad o no, si ha resucitado o no. Ya Pablo dice que nuestra fe sería vana si Jesús no hubiera resucitado. Es algo indiscutible. No podemos no estar de acuerdo sobre ese punto. Ahora hay otras doctrinas que no son tan fundamentales, que podemos diferir en opiniones, donde, por ejemplo, es que hay que batir las palmas, es que hay que cantar de pie, sentado, es que Cristo vendrá después del milenio, antes. Bueno, cada uno podemos tener nuestras bases bíblicas, pero no por eso vamos a transformar eso en fundamental, ni vamos a dividirnos, ni a causar divisiones entre nosotros por opiniones que son secundarias. Lo importante es lo importante. Tenemos un mismo Cristo, un mismo Salvador, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre de todos. Y eso es fundamental. Los errores a evitar. No hay que ser simplista o reducir las situaciones a poca cosa. Muchas veces las cosas no son tan simples como parecen. Donde recibes una información de una tercera persona y ya emites tu juicio. Sí, pues será por eso. Mira, es que yo no trabajo. Serás un vago. Ya está. Conclusión hecha a la manera simplista. ¿Te has preguntado por qué no trabaja? ¿Qué le ocurre? Si está intentando buscar. Tenemos que tener cuidado de nuestro propio orgullo. Porque en el momento que uno emite un juicio de una situación o de una persona, cuidado con el orgullo. Necesitamos siempre tener una actitud correcta y poder discernir las cosas conforme al corazón de Dios. No comprometamos la verdad por amor al otro. Vaya, tú te has emborrachado, bueno, no voy a decir nada, ¿vale? Porque te quiero y vamos a tapar esto porque te quiero. No, la verdad y el amor van juntas, no la podemos disociar. Cristo ni Dios lo ha separado. Dios amó al mundo y Jesús nos transmitió la verdad con amor. Entonces vemos que no podemos disociar algo que la Biblia no lo hace. Y ya vamos terminando ya con la última diapositiva. Voy controlando la hora, vamos a contrarreloj. No concluyamos antes de escuchar o conocer toda la historia, todos los hechos. Muchas veces eso, ¿sabes cuándo ocurre? Cuando hay parejas peleadas. Escucha una versión y dice, sí, pobre mujer, lo que le ha pasado, menudo marido más malo tiene. Porque solo has escuchado esa versión, luego escuchas la otra versión. Dice, sí, pobre. En el fondo él es víctima. Hay que escuchar todos los hechos para poder tener conocimiento de todo. Algo que sea verdad no implica que es toda la verdad. Por eso necesitamos discernimiento también. ¿Tú me has dicho la verdad? Sí, yo te lo he dicho. Y por eso, en los juicios, dice, ¿jura decir la verdad? Sí, toda la verdad. Bueno, ¿por qué? Porque podemos ocultar, omitir cierta información. Una mamá puede ver que en su monedero le faltan 10 euros. Y el hijo le robó 20. Hijo, ¿tú me has cogido los 10 euros que me faltan? Sí. Le dijo la verdad, pero no toda la verdad. La madre se olvidó que tenía 20 en vez de 10. Y ya terminamos. La ausencia de versículos que aprueben o nieguen algo no implica libertad para hacerlo, ni implica ausencia de principios bíblicos para juzgar. Lo explico. Vamos a ver, aquí en la Biblia no hay versículos, no dice nada de no poder ir a la discoteca. Pues entonces, yo puedo ir a la discoteca. Ni que no puedo fumar marihuana, tampoco lo dice. Pues entonces, yo lo puedo hacer. No porque no haya esos versículos explícitos, quiere decir que yo pueda. ¿Por qué? Porque hay unas líneas generales de conducta, patrones donde Dios me muestra lo que es estar conectado con Él, atesorar su palabra, vivir en santidad,
y voy a tener enseguida la respuesta. Con que la Biblia me diga no me diga que no puedo fumar, yo sé que eso perjudica a mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Yo sé que hay cosas que no puedo hacer aunque no estén explícitamente escritas. Y si tengo la guía del Espíritu Santo, Él me lo va a decir claramente. En mi contexto histórico, cultural, en mi nación, siempre va a prevalecer su palabra. Y si atesoro su palabra, busco su entendimiento, busco sabiduría, Él me lo va a dar y me lo va a derramar. Si crezco en Él, voy a madurar. Entonces habrá cuestiones muy simples y sencillas, donde voy a tener enseguida la respuesta en mi espíritu. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que hay un margen donde si tenemos dudas, ¿esto puedo o no puedo? ¿Qué nos faltaría? Discernimiento. Y tendríamos la respuesta clara. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Antonio Durán, por esta palabra. Dios quiera que todos anhelemos, deseemos con todo nuestro corazón y sea una de nuestras más importantes y frecuentes peticiones a Dios. Señor, dame discernimiento. Necesitamos más que nunca la iglesia de hoy, en un mundo tan sumamente idealista, tan sumamente materialista y hedonista. Necesita una iglesia con los principios claros, con ese discernimiento que muchas veces no es fácil si sobre todo no atesoramos la palabra de Dios. En esta mañana me ocurrió algo curioso que bien puede ilustrar lo que es el discernimiento. Cuando el pastor Antonio vino y comenzó su predicación sobre el discernimiento, yo levanté los ojos, miré lo que ponía y lo vi borroso. Y yo pensé, ¿de dónde habrá sacado Antonio? ¿Cómo habrá hecho de mal el PowerPoint que le falta nitidez, resolución? E incluso llegué a pensar si a lo mejor los de imagen tendrían que arreglar un poquito la lente del proyector. En ese momento me di cuenta que debido a la mascarilla, que es bastante incompatible con los que llevamos gafas, pues no llevaba las gafas. Me puse las gafas y enseguida me di cuenta que realmente estaba todo muy bien, que el proyector funciona perfectamente y las gafas representarían la palabra de Dios. Si tú no ves claro, si tú no entiendes, si tú no tienes ese conocimiento de la palabra de Dios, te va a faltar sabiduría para tomar las mejores decisiones. A veces Dios va a permitir que tengamos un abanico amplio de posibles opciones, pero aprendimos, una de las cosas que aprendes en el Sígueme 1, que es un curso de iniciación en la iglesia, aprendimos a elegir, o la conveniencia de elegir entre las buenas opciones, no con malas opciones, sino entre las buenas, cuál era la que más gloria le daba a Dios. Esa es siempre la opción correcta, esa es la opción que Dios quiere que tomemos, la que más gloria le da a Él. Ojalá que en esta mañana pues se nos despierte ese anhelo, ese deseo de que podamos ser personas con discernimiento. Amén. Bien, pues dicho esto, vamos a cerrar este tiempo con nuestra audiencia por las redes. Muchísimas gracias por estar con nosotros un domingo más y no se olviden, el domingo que viene el horario será a las 11:30. Domingo que viene a las 11:30 de la mañana estaremos retransmitiendo y como no, las demás reuniones siguen siendo a la misma hora, tanto los miércoles a las 7 como los sábados. Los sábados es a las 11:30. Así que sábados y domingos lo vamos a tener la reunión de jóvenes a la misma hora que el culto de los domingos. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y no te olvides que tú vales muchísimo para Dios.